Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario virtual Propuesta de un servicio de defensoría y de atención integral para personas que han sufrido delitos, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Soy Liu Vallés, investigadora de este centro, que ha organizado esta actividad que se enmarca en un ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, donde se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión del año 2020. En este concurso, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el fin de entregar propuestas de política pública. Este concurso de políticas públicas UC existe hace 15 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 130 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se presentará la investigación, como les decíamos, propuesta de un servicio de defensoría y de atención integral para personas que han sufrido delitos en el territorio nacional, desarrollada por las académicas Daniela Bolívar y Paula Miranda, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, de la Facultad de Derecho UC, y Alejandra Mera, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Agradecemos especialmente hoy a los panelistas que nos acompañan: Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia; Paulina Rodríguez, jefa del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito; y Paula Medina, académica de la Universidad Central. Todos ellos serán presentados en detalle más adelante. Les quiero adelantar que este seminario estará disponible desde mañana, junto con las presentaciones que aquí se van a mostrar, en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Quisiera entregarles también algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, pueden escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Les sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para justamente plantearlas al grupo de panelistas que están este día acompañándonos. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Bueno, ahora sí podemos dar comienzo a este seminario y vamos primero que todo a invitar a Daniela Bolívar y Paula Miranda a presentar los resultados de su estudio. Las escuchamos. Muchísimas gracias. Voy a partir compartiendo pantalla. Bien, muchas gracias a todos los asistentes, también gracias a los panelistas y al Centro de Políticas Públicas que hizo posible este proyecto. Nuestro proyecto es llamado Propuesta de un Servicio de Defensoría de Atención Integral para personas que han sufrido delitos en el territorio nacional. Bueno, ya fue mencionado el equipo, aquí está, quienes conformamos parte de este estudio. Y voy a partir contándoles muy brevemente de qué se trató el estudio, qué fue lo que hicimos, y luego cuáles fueron los resultados y algunas ideas que originaron nuestras propuestas. Primero contarles que este estudio se da inicio en un contexto bien concreto que tiene que ver con el estallido social que ocurre en octubre del año pasado, lo cual motivó, si recuerdan, varias medidas por parte del gobierno para dar respuestas a algunas temáticas sociales, y entre ellas se menciona la creación de una defensoría de víctimas. Eso se ha transformado en un anteproyecto de ley que está en este minuto en elaboración, y que básicamente una de las posibilidades que se plantea en este proyecto es crear un servicio único, un servicio nacional de atención de víctimas, que se llamaría, ¿no?, Defensoría de Víctimas, y que incorporaría o fusionaría dos programas que ya son existentes en este momento y que tiene que ver con el programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los centros de atención de víctimas de las corporaciones de asistencia judicial, que ustedes deben saber, más algunos de los asistentes, son 4 corporaciones en el país. Entonces, nuestra intención cuando postulamos al fondo fue poder generar algunas ideas, algunas propuestas que pudieran dar contenido, ¿no es cierto?, o apoyar en la posibilidad de dar contenido a esta iniciativa,
para lo cual nosotros creamos este proyecto que tenía como objetivo general generar orientaciones para una propuesta de servicio para personas que han sufrido delitos en el territorio nacional. Y básicamente lo que hicimos fue, primero, una revisión bibliográfica, luego hicimos un diagnóstico basado en entrevistas con profesionales y finalmente la creación de la propuesta. Estas fueron las entrevistas que realizamos, hicimos 24 entrevistas en total, 5 a personas del nivel central o informantes clave o expertos que nos dieron una visión más bien general a nivel nacional. Y luego entrevistamos a 19 profesionales de 7 regiones distintas del país. Como ustedes pueden ver, el programa de apoyo a víctimas y las corporaciones están representadas y también las 3 disciplinas que suelen formar parte, ¿no es cierto?, de los equipos de estos servicios. Voy a ir rápidamente a los resultados. Voy a tratar de no detenerme mucho aquí. Hay muchas cosas que vamos a tener que dejar fuera en esta presentación por motivos de tiempo, pero vamos a enfatizar las temáticas más importantes, que creemos más importantes. Lo primero tiene que ver, vamos a hablar primero de la parte más teórica, ¿ya? Y vamos a partir con la definición de víctima de la ONU, que a nosotros nos parece muy relevante porque ya nos da algunas orientaciones respecto de cómo el Estado debiera o podría, ¿no es cierto?, reaccionar, responder a las víctimas de delito. Por un lado, entendemos víctimas a personas que han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, ya sea por acciones u omisiones, ¿no es cierto? Lo interesante de esta definición es que incorpora, por ejemplo, el sufrimiento emocional como un sufrimiento posible y no solo se centraliza en efectos, digamos, materiales o físicos, ¿ya? Y también la definición de la ONU nos permite centrar una concepción de víctima que vamos a llamar como víctima independiente de que se identifique, aprenda o enjuicie o condene al perpetrador, lo que significa básicamente que nuestra definición de víctima debería alejarse de una concepción legal de la víctima, es decir, que contemplemos o consideremos a una persona víctima independiente de lo que pase con el proceso judicial. Otro elemento muy importante para nosotros es que podamos definir lo que entendemos por victimización criminal. Y aquí hay, digamos, desarrollos teóricos más bien recientes donde se plantea, ¿no es cierto?, el concepto de victimización criminal como una victimización distinta a la victimización que uno podría sufrir, por ejemplo, en un desastre natural, básicamente porque el efecto está causado por un otro, y ese otro tiene implicancias importantes. Por un lado, la victimización criminal implica una experiencia de agresión, y esta como experiencia de agresión hay consecuencias, ¿no es cierto?, físicas, emocionales, materiales, etcétera, pero también implica una experiencia de injusticia, es decir, el hecho de que una persona me agreda y que pase por sobre mis derechos, ¿no es cierto?, que vulnere mis derechos personales y además sea afectada mi dignidad, etcétera. Habitualmente las necesidades como psicológicas o emocionales tienen más que ver con esta dimensión, que es lo que habitualmente se ha tendido a hacer desde la respuesta de los estados, y no estoy hablando solo de Chile, sino que en general los programas de atención a víctimas han tendido a centrarse en esta dimensión para responder como estado a las víctimas de delito, pero también se ha hecho mucho más creciente la necesidad de poder hacerse cargo también de esta experiencia de injusticia, es decir, cómo como Estado respondemos a la víctima ofreciendo posibilidades para que las víctimas perciban o tengan una experiencia de justicia, ¿ya? Y cómo podemos nosotros asegurar esa experiencia de justicia. Las investigaciones nos indican, ¿no es cierto?, la importancia de los intereses que las víctimas tienen en los procesos más que en los resultados, y eso tiene que ver con que para las víctimas es muy importante, y de hecho más importante que el resultado mismo, que sea ser escuchadas, ser informadas, tener espacio para poder dar la propia narrativa, sentirse validadas y creídas como víctimas y tener la posibilidad de participar en el proceso, ¿ya? Y cuando hay interés en el resultado, habitualmente, y eso también lo observamos en la investigación en Chile, que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado pueda asegurar o ayudar a que esa ofensa no vuelva a ocurrir, no solo con ella misma, sino también con otras personas. Por lo tanto, esa es una dimensión muy importante. Esta imagen simplemente quiere graficar que la víctima pasa por una trayectoria que tiene lugar en el tiempo. Y esta trayectoria puede durar años, ¿ya? Y estamos hablando desde que inicia el delito,
que se ocurre el delito hasta que finalmente termina el proceso penal y en particular con la ejecución de la pena, pueden pasar años. Y durante ese trayecto pueden pasar muchas cosas en el sentido de hitos, situaciones, expectativas que las víctimas se pueden crear a propósito de los avances del proceso. Pero en paralelo a eso también hay una serie de experiencias más bien en la línea, ¿no es cierto?, personal, que puede tener que ver con los efectos que pueden ser de larga data, por ejemplo, el delito, las reacciones sociales, cómo experimenta, ¿no es cierto?, la relación con los servicios de ayuda, etcétera. Entonces, esto simplemente para graficar que esto estamos hablando de un proceso que es de larga data y que puede en distintos momentos, por decirlo de alguna forma, generar o activar necesidades distintas a lo largo de este procedimiento, y eso también es algo que una respuesta del Estado debiera tomar en cuenta. Cuando nosotros pensamos en cómo entender los programas de atención de víctimas, lo primero que debemos considerar es que ellos no se producen en el aire, sino que se producen, ¿no es cierto?, en un contexto social determinado, un contexto político, legislativo, y también de una red de servicios externos que tiene que ver con salud, con las policías, etcétera, que también están vinculadas a la víctima. Este contexto, ¿no es cierto?, desde algunos les han llamado la ecología social de los programas de atención de víctimas, y que de alguna manera resaltan la relevancia de este contexto, de este sistema, ¿no es cierto?, o esta forma más ecológica de entender los programas. Y algo que nosotros visualizamos y que creamos muy importante, de aquellos países donde existe una experiencia, podríamos decir, exitosa, o donde se han implementado programas, digamos, a nivel nacional y de larga data, de larga trayectoria, es que estos países tienen en común el hecho de que hay legislaciones que le dan a la víctima un estatus específico. Ya no estamos hablando de leyes específicas para tipos de delitos o aumentar penas, sino que estamos hablando de una legislación que le da a la víctima un estatus específico y que obliga a los servicios a reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, en la Unión Europea, el Consejo de Europa implementó en el año 2015 una directiva que obliga a todos los países miembros a cumplir con estándares de calidad en términos de protección y atención a las víctimas de delitos, ¿ya? Y aunque suene paradójico, los países con contextos, digamos, donde hay un contexto no punitivo serían países donde hay mayor posibilidades de desarrollo de atención de víctimas, precisamente porque dijimos antes que las necesidades judiciales, perdón, de justicia, en gran parte son procedimentales, y por lo tanto un contexto no punitivo podría facilitar, por ejemplo, iniciativas como justicia restaurativa en distintos niveles y con distintos tipos de víctimas. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos o conocimos a través de nuestras entrevistas a los profesionales? En primer lugar, algunos elementos de la ecología social en los programas en los cuales se encuentran los programas actualmente. Aquí vamos a hablar en general, ¿ya? Primero, que hay un contexto, ¿no es cierto?, más bien punitivo desde el punto de vista de la orientación de la política pública, y evidencia de esto tiene que ver, en primer lugar, con las leyes que se han creado en los últimos años orientadas a aumentar penas, ¿no es cierto?, en algunos tipos de delitos específicos. Lo que ya sabemos que eventualmente no sería, ¿no es cierto?, una respuesta, no sería la única ni suficiente respuesta para responder a las víctimas. Segundo, tenemos una serie de instituciones con las cuales las víctimas se contactan a propósito del delito, ¿no? Aquí ponemos algunas, no están todas, son solamente algunos ejemplos. Y luego una serie también de servicios en los cuales las víctimas pueden tener acceso a un servicio, a una atención de más larga duración. Aquí están los dos en los cuales nos estamos concentrando en este estudio, pero también existen centros del CERNAMEG, de la PDI, de CENAME, ¿ya?, en los casos de niños. La particularidad de estos distintos centros es que algunos atienden niños, otros atienden mujeres, otros atienden adultos y niños, en algunos casos solo atención psicológica, en otros casos solo atención legal. Entonces, no es raro, por ejemplo, primero pensar de que hay una cierta priorización desde la política pública para ciertos tipos de víctimas, quedando algunas víctimas fuera o con mayor, digamos, en la última línea de la lista de espera, por decirlo metafóricamente, en la atención de víctimas, ¿no? Hay cierta priorización por víctimas de ciertas características. Segundo,
Tenemos además el hecho de que los flujos, digamos, las trayectorias que las víctimas puedan seguir en estos servicios es muy distinta, puede variar mucho de tipo de delito a tipo de delito y también de región a región, porque tiene que ver con las realidades regionales, pero también porque hay algunos delitos en cuales hay una trayectoria un poco más definida. Y tercero, una gran consecuencia de esto tiene que ver quizás la consecuencia más dramática, que en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de casos de violencia al interior de la familia, tenemos familias que terminan fraccionadas porque solo pueden ser atendidas en la parte psicológica en una parte, en la parte legal en otro servicio, y finalmente reciben atención en 3 o 4 lugares diferentes, digamos con distintos énfasis y con todas las implicancias prácticas y que eso puede tener. Respecto de las entrevistas, también nosotros aprendimos, y esto fue, bueno, parte de lo que nosotros explícitamente exploramos sus percepciones en relación al modelo de gestión y respecto al modelo de atención. Yo quisiera en esto recalcar que las cosas que vimos aquí, por supuesto, no son generalizables, sobre todo los que tienen que ver con modelo de atención, a todos los servicios o a todas las oficinas, a todos los centros, pero son cosas que detectamos y que consideramos importantes. Primero, que hay territorios sin cobertura, y eso es importante. Segundo, que todo el trabajo de coordinación y derivación depende básicamente de vínculos personales, voluntades individuales y no de trabajos, digamos, de compromisos institucionales. Tercero, que hay una gran necesidad de mayor especialización de los equipos, de supervisión y asesoría. Y cuarto, que hay un sistema, que no existe un sistema único de registro y monitoreo, lo que es lógico cuando pensamos que estas son en la práctica 4 instituciones distintas, porque las corporaciones, perdón, 5 instituciones distintas, pero las corporaciones son 4. Respecto del modelo de atención, una palabra que aparece persistentemente, digamos, cuando preguntamos sobre los objetivos, ¿cuál es el objetivo del programa en lo cual se trabaja? Tiene que ver con la noción de reparación del daño. Pero el problema, el concepto parece presentar varias dificultades y varias limitaciones, como por ejemplo que es un objetivo que parece ser difícil de lograr, sobre todo en los contextos de vulneración en los cuales las víctimas se encuentran, y además un concepto que es muy centrado en lo psicológico y donde a veces es más difícil entender o incorporar cuáles son las acciones concretas desde lo legal, por ejemplo, o desde lo social, que pueden aportar al concepto de reparación. Otro elemento que es importante tiene que ver con el peso que tienen los requerimientos judiciales. Hay centros, vimos centros donde efectivamente su modelo de atención estaba completamente adaptado a los ritmos y a las demandas que hace la Fiscalía o los tribunales de familia a sus servicios. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una adaptación de los modelos a las demandas. Por supuesto, eso cambia, como les decía, de región a región, ¿no? Eso es importante recordar. Y por último, un elemento que consideramos muy importante es que en los casos donde hay vulneración, ¿no es cierto?, de derechos al interior de la familia, hay una gran dificultad para abordar estas temáticas, porque representan un gran desafío, pero pareciera ver que no tenemos todavía las herramientas suficientes para generar intervención ecológica y sistémicas, digamos, del todo profundas. Y eso es algo que tal vez luego en la sección de discusión podamos ampliarlo un poquito más. Bien, ahora le doy la palabra a Paula Miranda, que sigue con la segunda parte. Muchas gracias, Daniela. Bueno, visto este diagnóstico en el fondo que presenta Daniela y el resultado del estudio, nosotros presentamos esta propuesta. Esta propuesta se basa en lo que en 2007, ¿cierto?, se establece como una red de atención a las víctimas. Y esta primera propuesta, ¿cierto?, de la red de atención a víctimas tiene a los PAB, a los CABI, al Ministerio Público y con todo este convenio intersectorial. Esta es como la primera radiografía, y con todo lo que nosotros hemos hecho, pensamos que hay algunas cosas en las cuales detenernos antes de mirar la propuesta de un sistema de gestión que esté vista desde la perspectiva de formular un servicio. Estas consideraciones tienen que ver con cómo
esta experiencia de justicia que Daniela menciona puede llevarse a cabo. ¿Qué consideraciones tenemos aquí? Si puedes pasar, Daniela, a la que sigue. La primera es la preocupación y la centralidad por la víctima, y en eso es recalcar lo que mencionaba Daniela del estatus legal y normativo que acompañe esa centralidad y esa preocupación. Por otra parte, teníamos presente en este diseño el compromiso del Estado con el servicio. Tenemos la noción de que los convenios y de las coordinaciones lo que promueven son la articulación, la coordinación, la derivación, pero hay poca dependencia, es decir, los compromisos respecto de cómo se articula cómo se articula con una necesaria ligazón de que las cosas den la garantía del servicio, como se mencionaba antes, no están presentes siempre, porque la articulación, la coordinación y la derivación no tienen esta obligatoriedad. El sistema tiene que tener una mayor complejidad en términos de que tiene que ser integral, que es una cosa que se demanda. Se deben tener mecanismos de control internos auditables que tienen que ver con el monitoreo, la supervisión y la formación. Y tiene que estar esto presente dentro del modelo del servicio. Otro aspecto que mencionaba Daniela es la cobertura. Y por último, cómo la atención es en consideración a la contextualización de la victimización. Estos fueron los preceptos que nosotros tuvimos presentes cuando hicimos esta propuesta de diseño. Entonces, lo primero que queremos recordar que más allá de una red, nosotros queremos un sistema articulado. ¿Y cómo este sistema se articula? En esta presentación que les estamos haciendo, vamos a tener un sistema en donde, por supuesto, está lo que existe, pero tenemos algunas propuestas distintas. Los que ustedes observan en negrita son aquellas propuestas diferentes. Por ejemplo, aparece el Observatorio de Víctimas de Delitos, que es una entidad autónoma que se coordina con las otras entidades y provee de información y provee de una gestión del conocimiento que se está sucediendo en relación al sistema de asistencia a víctimas. También está nuestra propuesta de servicio de atención integral, que estaría dependiendo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué esta dependencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos? Pensamos que es importante que esté en un lugar donde el impacto que se quiere lograr en la Subsecretaría de Derechos Humanos es contribuir en el enfoque de derechos humanos con impacto social y propender a la verdad de las garantías de no repetición en beneficio de la sociedad. Entonces, pensamos que esta concepción de experiencia de justicia está vinculada a esa misión de la subsecretaría. Y entonces, además, proponemos una articulación un poco mayor con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, con los diferentes programas, porque toda la atención terciaria, es decir, toda la respuesta terciaria debería tener un soporte un poco más contundente, un poco más robusto, y necesitamos la presencia de esos ministerios. Quedan 2 minutos. Aparece nuestro servicio, gracias, nuestro servicio de atención integral y defensoría de víctimas, que es un servicio que tiene un nivel de coordinación preferente y un nivel de derivación específico, en donde ustedes ven aparecer aquellas instituciones que hoy día pertenecen al sistema, pero que aparecen algunas que están en negrita, que las incorporaríamos al sistema y que no estarían. Si ustedes ven, Daniela, si puedes seguir, este servicio tendría una bajada a nivel nacional, donde tendría una dirección técnica y una dirección administrativa que estuviera con una fuerte presencia en la formación y en la supervisión y en la gestión de la información, y una dirección técnica que tuviese una coordinación en términos de una gestión de casos, una centralización con la gestión de casos.
que nosotros podríamos ver que esta gestión de casos lo que finalmente hace es cómo hace estas derivaciones vinculares y cómo tiene esta unidad especializada jurídico-socioemocional que finalmente se ve en el nivel local, si tú me lo muestras, Daniela, que en el nivel local existe el gestor de caso. Y el gestor de caso es un eje central en donde centraliza la información de la causa, por lo tanto tiene esta noción de la información integral respecto de la persona que está siendo atendida. Ustedes vieron que me quedan 2 minutos, querría volver un segundo al sistema para que podamos ver que este servicio de atención integral incorporaría a todos los organismos que hoy día están incorporados, pero tendría esta bajada en el nivel regional y en el nivel local, que pudiera ser operativa una función que además pudiese alimentar al observatorio y poder producir evidencia sobre lo que ocurre, sobre los procedimientos, y también poder tener esta noción que busca el propio servicio, que el servicio lo que busca es combinar la orientación de acceso a la justicia con la necesidad de responder adecuadamente al impacto individual y social causado por la victimización criminal, además de proponer estrategias de intervención consistentes con un enfoque de derechos donde la voz y la participación de los afectados es central. Es la respuesta del Estado a la victimización con un compromiso por el trato digno, equitativo, inclusivo, participativo, persiguiendo la restitución de los derechos a través de la promoción del acceso a una experiencia de justicia. Ese es el objetivo de este servicio. Ya me dicen que no me queda ni un minuto más. Me voy solo a las reflexiones finales que creo que van a dar para la conversación, porque veo el chat muy activo. Tomarse en serio a la víctima es lo que estamos diciendo, ver a la víctima conforme una pieza clave en la confianza de la población en las instituciones del Estado. Lo punitivo no ha sido la respuesta para construir una experiencia de justicia, y por lo tanto esta es una puerta para la reinserción, en términos que podamos entrar por esta otra puerta, donde la víctima vive la experiencia de justicia y por tanto se ve el sistema de otra manera. Se requieren cambios legales y de proceso penal, que sabemos, y es necesario orientar cambio en el Sename en la misma dirección para que sea congruente en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. También muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Y ahora vamos a dar espacio al panel, a nuestros panelistas, para que hagan sus comentarios. Les cuento que ellos tuvieron acceso al informe final de este estudio con anticipación, lo pudieron revisar, entonces ahora cada uno de ellos va a tener 10 minutos para exponer sus comentarios sobre estas propuestas. Vamos a partir con Sebastián Valenzuela, quien tendrá que retirarse antes porque debe tomar un vuelo. Lo bueno de la pandemia es que nos permite conectarnos aunque estemos en lugares totalmente distintos. Bueno, Sebastián Valenzuela es abogado y magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es subsecretario de Justicia. Entre 2018 y 2019 ejerció como jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y entre 2010 y 2013 fue jefe de la División de Reinserción Social de esta misma cartera. También se ha desempeñado como secretario ejecutivo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal y como defensor penal público. En el ámbito docente ha sido profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal en distintas universidades, y también ha impartido clases en la Academia Judicial y en escuelas de formación judiciales y penitenciarias latinoamericanas. Adelante, subsecretario. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Saludar obviamente a todos los asistentes, al Centro de Políticas Públicas, obviamente, por esta oportunidad, y especialmente justamente a todas las investigadoras, a Paula Miranda, a Daniela Bolívar, a María Elena Santibáñez y a Alejandra Mera, por este estudio que claramente el tiempo siempre se hace corto, y además, tal como mencionabas antes, tuve un problema de reagendamiento de agenda, así que me encuentro en un aeropuerto en Temuco a la espera de volver a Santiago, así que les pido perdón también por tener que retirarme antes, pero de todas maneras no quería perder la oportunidad para poder participar
con tantos comentarios y tantos hallazgos y temas que son bien interesantes y que se nota también en el chat las expectativas que genera. Desde luego, lo primero que yo quiero destacar es justamente la pertinencia de este estudio, de esta investigación, y cómo encaja, tal como decía Daniela Bolívar al inicio de su intervención, precisamente en el contexto el cual da origen a esto, que tiene que ver con el anuncio de establecer y crear un nuevo servicio de defensoría de víctimas. Esto ha permitido, tal como se reconoce en el estudio, construirlo con la participación precisamente de personas que trabajan en el programa de atención de víctimas del Ministerio del Interior, en las corporaciones de asistencia judicial. Eso va nutriendo el estudio, genera propuestas y obviamente permiten ser recogidas por tomadores de decisión precisamente en las definiciones finales del estudio. Eso es un ámbito de retroalimentación mutuo que va generando mejor calidad de las políticas públicas. Dado que es poco el tiempo, yo quisiera hacer énfasis en algunos lineamientos generales y detenerme quizás más a nivel de detalle, donde pueden haber algunas diferencias que pueden ser interesantes también de discutir a propósito del proyecto. A ver, en cuanto a los déficits en general, hay bastante consenso de cómo hoy día nos encontramos frente a algo, si pudiésemos llamar efectivamente un sistema nacional de víctimas. Los déficits son obviamente que falta mayor integralidad en los distintos sistemas u ofertas que hay, organizaciones tanto públicas como privadas. Eso hace que los estándares sean diferenciados, la cobertura no está garantizada de una manera homogénea y pareja a nivel nacional. Y el propio estudio reconoce ya desde el 2008, por ejemplo, cuando en un informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda aparece mencionado la falta de registros unificados, la falta de datos unificados y, por cierto, la falta de homologación de estándares en la calidad y la prestación de todos estos servicios. Y eso ya era por allá en el año 2008. Actualmente nosotros lo más actualizado que tenemos tiene que ver con un trabajo que hemos desarrollado con Eurosocial de la Unión Europea, en que hemos levantado un diagnóstico del acceso a la justicia, que es un concepto que precisamente permite englobar todas estas materias en nuestro país. Y estos hallazgos tienden obviamente a concluir efectivamente estos mismos antecedentes sobre una oferta atomizada y que genera unos flujos de ingreso bastante irregulares, tal como lo señala el estudio, con servicios de paso y servicios de permanencia destinados a las víctimas de delito. Ahí el diagnóstico es bastante claro y sobre eso creo que no hay mayores disensos. Ahora, cuando uno trabaja en cómo poner un sistema precisamente vinculado con la atención de víctimas, yo creo que hay que hacer dos grandes lineamientos generales que creo que son importantes también tenerlos en el contexto. Desde luego, se tiene que ver una atención integral y eso forma parte de establecer un sistema que implique institucionalidad en primer lugar y en segundo lugar una planificación. No solamente es una reestructuración de determinados organismos, sino que tal como lo señala el estudio, esto tiene que estar basado en una política nacional que sustente y dé sentido a las distintas estructuras. Voy a establecer un poquito más de detalle esto a continuación. Y lo segundo, y esto sí es importante también dentro de las definiciones que hemos tenido en el proyecto que estamos elaborando, es que hemos trabajado en una estructura mayor que no solamente comprenda a las víctimas de delito, y esto forma parte precisamente de las instituciones del programa de atención de víctimas del Ministerio del Interior o los propios centros de atención de víctimas de delitos violentos de las corporaciones de asistencia judicial, sino que englobe en general las poblaciones que requieren normalmente atención y orientación jurídica. Por ejemplo, estamos hablando también de niños y adolescentes que están bajo cuidados alternativos, que no han sido víctimas de delito, pero han sido vulnerados en sus derechos. Y ahí encontramos, por ejemplo, el programa Mi Abogado, que está siendo ejecutado precisamente al alero de las corporaciones de asistencia judicial, los programas de representación jurídica del Sename, que necesariamente obviamente tienen que modificarse, no solamente por este proyecto, sino por el cambio en la institucionalidad que se viene en materia de infancia. Programas destinados a adultos mayores, en el caso del Ministerio de Justicia efectivamente hemos implementado ya desde este año, con cobertura nacional, programas destinados a la orientación jurídica vinculados con los problemas de los adultos mayores y englobar todo esto en una única institución.
Es interesante, efectivamente, la propuesta que realiza el estudio en orden a plantear una dependencia distinta a la que nosotros estamos trabajando. Se propone que dependa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en tanto el proyecto que nosotros estamos elaborando, y esto no es ninguna novedad, es mantener la dependencia desde la Subsecretaría de Justicia, rescatando la coordinación que ya hay con las corporaciones de asistencia judicial, aprovechando parte de esa estructura, no haciendo un borrón y cuenta nueva, sino que integrando y aprovechando esa estructura de manera de poder modernizar la estructura de estas corporaciones, pero pasando a ser un único servicio nacional de acceso a la justicia, que atienda bajo distintas líneas de acción, como hemos dicho, a las víctimas de delitos, a población de infancia vulnerada, víctimas de derechos humanos, por ejemplo, lo que yo hablaba de adultos mayores, y por lo tanto eso le da una integralidad, pero que a su vez demanda justamente líneas de atención diferenciadas con necesidades específicas. Eso por un lado, que es muy importante de destacar. Y aquí yo también quiero destacar que una de las cosas más importantes, en mi opinión, que rescata el estudio, es el abordar las necesidades de justicia, como se denominan, respecto de las víctimas, que es algo que nosotros también hemos venido observando con mucha detención. Bien se señala que muchas veces el enfoque de las instituciones se basa en reparación, en poder ver cómo atender justamente esas necesidades de reparación, pero que muchas veces no van ni desde ese punto de vista, ni desde estas necesidades, por decirlo, punitivas, que buscan obviamente una mayor penalidad para el ofensor. Muchas veces estas necesidades de justicia pasan precisamente por cómo operan los sistemas, y encontramos con las necesidades de información, las necesidades de participación, de ser escuchadas y que tengan alguna incidencia durante el desarrollo de un procedimiento, que es una demanda, por cierto, para todos los intervinientes y para todos los sistemas. Y eso lleva, por ejemplo, y también lo voy a mencionar, lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de resolución de conflictos donde la víctima toma mayor participación. Pero quiero abordar la segunda instancia que me refería para hablar realmente de un sistema, la institucionalidad por un lado, y en segundo lugar, la planificación. Y esa planificación se logra a través de una política nacional. Y esa política nacional tiene dos grandes vertientes: el diseño y su ejecución. Desde el punto de vista del diseño, efectivamente, lo que busca el proyecto es establecer un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia que de manera, por ejemplo, quinquenal pueda desarrollar una política seguida de otra instancia encargada de la bajada de esta política, que tiene que ver a través de comisiones técnicas, por ejemplo, y que pueden ser a nivel regional, replicando, por ejemplo, lo que ha sido en materia procesal penal a propósito de las instituciones participantes, donde hay un buen ejemplo como esto, hay seguimiento a nivel regional con características territoriales distintas, pero que forman parte de una misma política. Por otra parte, esto puede ser asimilable en parte a lo que menciona el estudio respecto de un observatorio que menciona, pero acá, insisto, yo creo que es necesario distinguirlo entre un organismo que pueda diseñar esa política y un organismo que está encargado de hacerla operativa a través de estas comisiones, que incluso pueden ser, como decía, a nivel regional. Desde luego, y que duda cabe, todas las materias atingentes a buenas políticas públicas y estándares de los servicios públicos actualizados, evaluación permanente, modelos auditables, obviamente, en fin, pero creo que eso obviamente aplica necesariamente de manera automática con todo lo que tiene que ver hoy día en la instalación de nuevos servicios públicos. Yo también quisiera rescatar respecto del estudio dos o tres cosas que muchas veces se escapan. En materia de los procesos, la necesidad de que cualquier servicio siga prestando atención una vez que ya se haya resuelto el conflicto, referido a la ejecución de una sentencia donde pueden haber ahí ciertas problemáticas. Y también coincido plenamente con los aspectos que realiza el estudio vinculado a no pretender alojar en este servicio otras consecuencias, por ejemplo, derivadas a nivel terciario, como bien se decía por Paula Miranda, me parece, por ejemplo, en materia de salud mental a largo plazo. Aquí no se trata de caer, por ejemplo, en que le carguemos la mano a un servicio en que tenga que contar con una red psiquiatra aparte, por ejemplo, para poder atender estas necesidades. Ahí lo que depende justamente, formando parte de esta política, que sean los servicios naturalmente llamados a esto. Y desde luego, por ejemplo, ese mismo error podría suceder respecto a las pericias. No es este servicio el que debiese contar con la capacidad técnica para realizar esas pericias, sino que básicamente es la coordinación. Y hay un desafío que es bastante importante también. ¿Cómo es posible llegar a poder atender realmente a las víctimas de delitos que sin necesidad, por ejemplo, de convertirse en querellante en todos los casos, pueda acceder a información del Ministerio Público?
en representación de la víctima. Eso es un aspecto que estamos estudiando, que implica modificaciones también al sistema desde el punto de vista del secreto relativo, por ejemplo, las investigaciones penales, porque excede obviamente en las facultades actuales que pueda tener la víctima directamente y no a través de un nuevo servicio. Fuera del proyecto, y con esto quiero concluir, yo creo que hay dos aspectos también que son importantes justamente con el tratamiento de la víctima de discusiones que hoy día se están llevando a cabo precisamente en el Congreso. Por un lado, estamos nosotros tramitando un proyecto de ley que busca modificar el sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia penal, pero también en materia civil, en materia laboral y en materia de familia, para poder retomar el funcionamiento de los sistemas, dado el letargamiento que se ha producido producto del estado de excepción constitucional. En materia penal, en particular, lo que hemos buscado es dar mayores oportunidades a los términos anticipados del proceso penal. Y acá estamos hablando derechamente de los acuerdos reparatorios y de las suspensiones condicionales. Particularmente en esta primera herramienta, la víctima juega un rol crucial y por lo tanto se torna más importante aún su participación. Y un segundo aspecto que también tiene mayor importancia y trascendencia incluso es la incorporación de la mediación en el nuevo proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esto por primera vez permite reconocer en Chile de manera formal como una herramienta institucionalizada la mediación propiamente tal en el proceso penal. La verdad es que esto fue fruto justamente de un trabajo y estudios prácticos que ya se ejecutan en varias regiones de nuestro país. Incluso Daniela Bolívar también ha podido participar ahí en la ejecución y en el estudio de esos programas, y creo que van en un buen camino justamente a darle mayor protagonismo a la víctima dentro de los procesos penales. Y finalmente, que duda cabe, justamente la discusión que se puede alternar a propósito del proceso constituyente en el estatus, incluso a nivel constitucional, que pueda tener la víctima, como ha sido la experiencia también en otros países y que ha sido muy importante. Bueno, efectivamente el tiempo se hace corto, me imagino que deben haber muchas preguntas y consultas. Quedo abierto precisamente a poder participar nuevamente en otras instancias como esta. Solamente quiero volver a destacar la importancia de este estudio. Creo que tiene una mirada correcta también desde una mirada jurídica, desde una mirada del mundo de la psicología, desde una mirada desde el mundo del trabajo social, que yo creo que es hacia donde tienen que propender estos servicios, así que esperamos justamente que estas y otras investigaciones puedan contribuir a mejorar las políticas públicas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, ahora vamos a escuchar a Paulina Rodríguez, cientista política y trabajadora social que desde marzo de 2019 ejerce como jefa nacional del Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Antes de esto se desempeñó como asesora de gabinete de la subsecretaria Martorell y en 2016 coordinó el Centro de la Mujer de la Municipalidad de Renca. También fue jefa del Departamento de Atención al Usuario del Ministerio de Salud y en el año 2010 encabezó el área de gestión social en la Presidencia de la República. Adelante, Paulina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, saludar a todos los presentes, saludar a todos quienes están viendo aquí atentamente y poner los comentarios y por supuesto a quienes fueron parte de este estudio, tanto el Centro de Políticas Públicas como también a cada una de las investigadoras. En primer lugar, por supuesto destacar este estudio, ya que en atención, valga la redundancia, atención a víctimas es un tema muy relevante que hoy día se está discutiendo, hoy día con más fuerza, es una discusión que viene hace bastante tiempo, en algunos periodos de tiempo con más fuerza, otros periodos de tiempo ha estado un poco más oculto, sin embargo es un tema que se demanda hace bastantes años atrás. En ese sentido, agradecer este ejercicio, ya que en el contexto que estamos, como decía, ¿no es cierto?, Daniela, que como agenda social se presentó la idea de poder presentar una institucionalidad que pudiese unir, ¿no es cierto?, en ese momento se hablaba de más instituciones, hoy día se habla, ¿no es cierto?, de dos instituciones y de también mejorar la coordinación con las otras. Es fundamental ejercicios como este, externos, que puedan agregar, ¿no es cierto?, contenido a las propuestas que se están trabajando, así que eso primero que todo. Y quiero comenzar, quiero dividir como mis comentarios en una primera instancia en lo que es con la etapa diagnóstica y un segundo momento que tiene que ver con la propuesta propiamente tal. En la etapa diagnóstica quisiera hacer comentarios respecto a unos temas que siento que estuvieron un poco ausentes y que serían relevantes de considerar
en estudios futuros, herramientas o instrumentos como son las evaluación de la I3 y la reformulación en el caso previamente tal del programa Apoyo a Víctimas. Me imagino que también en los CABI también existen, ¿no es cierto? Y las reformulaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que no solamente el producto en sí, sino que lo que generaron como consecuencias. En el caso del programa, por ejemplo, permitió la creación de la Política Nacional de Víctimas, un instrumento sumamente importante y con el cual nosotros trabajamos, y también nos permitió construir el modelo de intervención del programa Apoyo a Víctimas, también como una herramienta que se utiliza en cada uno de nuestros centros y también de nuestro programa propiamente tal. Esos ambos instrumentos yo creo que son producto de, como decía, de estas evaluaciones, y que creo que en futuros estudios pudiesen ser, aportar un valor significativo también a considerar el cruce de información. Igualmente, con respecto al modelo de gestión, ahí también se hablaba, ¿no es cierto? Y lo digo, ¿no? A modo de que pueda servir, ¿no es cierto?, como insumo en el futuro respecto al sistema de monitoreo. Se señalaba que no había sistemas de monitoreo, sin embargo sí existen sistemas de monitoreo, tanto internos desde la subsecretaría en el caso nuestro, como también externos, tanto de MDS como de la IPRES. Además de la encuesta de satisfacción que se hace anualmente a los usuarios, que también nos refleja y nos permite mejorar en ese sentido donde tenemos falencias. La idea es poder, con lo que tenemos, ¿no es cierto?, que sabemos que es insuficiente, pero con lo que tenemos ir mejorándolo. Eso en lo que tiene que ver con la etapa diagnóstica propiamente tal, que creo que pudiese ser considerado en futuras instancias. Y destacar sí algunos nuevos críticos que se mencionan en este estudio, los cuales comparto y quisiera destacar, sobre todo en lo que hace mención a la oferta desarticulada. Yo creo que eso es algo de consenso entre todas las instituciones que trabajamos con víctimas, donde principalmente se hacía bastante énfasis en el estudio, ¿no es cierto?, con respecto a los casos de BIF. Ahí es donde se nos cruza efectivamente y donde se muestra la oferta totalmente desarticulada, que finalmente afecta obviamente directamente a las víctimas, una y otra vez, más allá del delito, ¿no es cierto?, caemos muchas veces en la misma victimización secundaria. La falta de cobertura territorial efectivamente es una realidad. Se mencionaba que había en algunos casos donde se duplicaba la oferta, sin embargo eso es lo mínimo. El gran problema es donde no tenemos oferta, en regiones, ¿no es cierto?, con territorios bastante extensos, donde hay equipos pequeños, tanto de todas las instituciones, tanto de CABI como PAB, y también de las instituciones, ¿no es cierto?, de CENAME y de CERNAMEC, donde están al tope, están saturados, ¿no es cierto?, y por un tema territorial también de nuestro país, que las distancias son grandes, es muy difícil llegar a ciertas localidades donde la oferta es prácticamente nula. Ese evidentemente es un problema que es necesario resolver con esta propuesta de una nueva institucionalidad. La red de atención a víctimas, efectivamente se mostraba ahí, ¿no es cierto?, que hace unos años atrás se creó la red, sin embargo, hay esfuerzos de los profesionales y hay esfuerzos de las instituciones, sin embargo, al no estar normado, al no estar regulado, sino que más bien ser una instancia de coordinación sin una jerarquía y sin una institucionalidad claramente establecida, caemos, como decía, ¿no es cierto?, en apelar a las buenas voluntades, a las buenas intenciones, pero no existiendo lineamientos tan claros que permitan que esto no ocurra. Lo otro que se planteaba, que también quisiera destacar, que tiene que ver con esta pugna que planteaban, ¿no es cierto?, entre la atención jurídica y la atención psicológica, y que es uno de los aspectos más fuertes que mencionan en la propuesta, ¿no es cierto?, donde terminar con esta pugna de si vamos por una vía o por otra, y más bien tener una mirada sobre una atención victimológica. Yo creo, y lo iba a decir en la segunda parte, pero es lo que una de las cosas que más destaco en la propuesta y que de todas maneras debiera ser considerado. Y un último punto también es la necesidad de protección, las necesidades de protección, a víctimas que no están aún resueltas. Es un problema con el que lidiamos día a día quienes atendemos a víctimas, donde nos encontramos, donde no solamente tenemos que trabajar las consecuencias del delito, sino que tenemos que trabajar muchas veces el factor proteccional que no está resuelto cuando la víctima nos llega a la atención, y que por lo tanto nos estanca muchas veces en ese proceso y dificulta a la persona, a la víctima, de poder seguir trabajando los temas propios de la victimización.
Y en una segunda instancia, como dije, ¿no es cierto?, con respecto a la propuesta, destacar, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, como dije, esta mirada de la atención victimológica. Creo que es el camino hacia donde tiene que avanzar cualquier propuesta de defensoría de atención a las víctimas tiene que ir en esa línea. Desde una mirada integral, ¿no es cierto?, como mencionaba, donde la víctima, a partir de las necesidades de ella, pueda ser parte del proceso, tenga una participación activa del proceso y pueda tomar decisiones también. Se hablaba del concepto de universalidad, concepto que nosotros utilizamos también en el programa y que nos ha dado, ¿no es cierto?, experiencias muy satisfactorias de lo que implica, el impacto que implica atender a todo tipo de víctimas, ¿no es cierto?, tanto en el caso nuestro, tanto directas como indirectas, y que refleja que la transversalidad de las víctimas de delito, ¿no es cierto?, no es solamente un tipo de delito, sino que un tipo de víctima, sino que todos estamos lamentablemente sujetos a poder ser víctimas eventualmente, y por lo tanto el concepto de universalidad tiene que sí o sí estar en cualquier proyecto de defensoría de atención a víctimas. La autonomía, yo creo que también es fundamental, es hoy día, ¿no es cierto?, lo que muchas veces topamos en ese concepto, donde debiera de todas maneras cualquier organismo de atención a víctimas ser un organismo autónomo para poder efectivamente llegar a todos y cada una de las víctimas. Y en tercer lugar, o sea, y en último lugar, el concepto que se habla y se grafica muy bien el concepto de justicia de manera ampliada, no solamente que uno lo ve como el inicio, ¿no es cierto?, o el seguimiento del proceso legal, sino que también una mirada muy interesante que daba el estudio en la parte posterior, en la parte del seguimiento, ¿no es cierto?, cuando muchas veces hay ciertos beneficios, ¿no es cierto?, de beneficios posteriores o ciertas situaciones que ocurran después, cuando ya ha terminado todo el proceso legal, que afectan obviamente a la víctima y que vuelve a vivir procesos en relación al delito que ocurrió quizás hace mucho tiempo atrás, como decía, ¿no es cierto?, la Ranier, el proceso en algunos casos puede durar 10 años, el proceso legal, y la víctima puede volver a vivir situaciones que es importante mantenerlas y no dejarlas a la deriva en ese momento, porque ya el proceso legal está terminado. Esto como destacar como en la propuesta, y un último momento que me gustaría, ciertos temas que lo voy a decir a modo de comentario y también a modo de pregunta, respecto en primera instancia, la información del Poder Judicial es un tema con el que nos topamos a diario quienes atendemos a víctimas, y cómo esto impacta negativamente en las víctimas. Entonces, no lo vi en la propuesta, quisiera ahí preguntar si es que se consideró, si es que, y cómo lo ven desde esta mirada, ustedes como una mirada externa, ¿no es cierto?, cómo se podría trabajar. De la mano de esto, las medidas de protección, que lo mencioné, ¿no es cierto?, cómo las podemos mejorar, ya que no basta solamente con la coordinación con las instituciones de administración de justicia, sino que tiene que ver con ciertos aspectos normativos, creo yo, que debieran ir de la mano de este proyecto. Y ya que estoy hablando del mismo proceso normativo, se habla también de esta institucionalidad como poder incorporarlo dentro de un proceso normativo. Sin embargo, no lo vi planteado como que fuera tan explícito, sino que pudiese ser la posibilidad de crear, de que vaya acompañado de un cuerpo legal. Yo creo que debe ir sí o sí acompañado de un cuerpo legal, no creo que se deba cuestionar. Se hablaba dentro del proceso constituyente, ¿no es cierto?, incorporar el derecho en la atención, ¿no es cierto?, respetuosa y la de calidad de las víctimas, que creo que eso le da mucha fuerza. Sin embargo, para que le dé forma y fondo, efectivamente tiene que ir dentro de un cuerpo legal que le dé sustento y contexto a la definición de servicio. Eso creo que es algo fundamental, creo que es algo que debe estar sí o sí para que nos permita la mejor atención de calidad y de coordinación entre todas las instituciones que hoy día atienden a víctimas. Y dos cosas que también me faltaron, una que tiene que ver con la victimización secundaria de la ley 21.057, cómo se relaciona en esta propuesta, cómo lo ven ustedes, ya que es un gran paso, ¿no es cierto?, en el cual se avanzó en disminuir la victimización secundaria en los NNA, es una ley que está recién implementándose,
Sin embargo, muchos abogados penalistas planteaban como una de las reformas más grandes después de la reforma procesal penal. Por lo tanto, ¿qué es lo que, cómo ustedes piensan que debiera relacionarse la implementación de la ley con la propuesta de servicio? Y creo que no me queda ningún otro comentario, sí me queda uno, que tiene que ver con, también con la administración. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de que el servicio de víctimas tiene que estar antes y sobreponerse a no estar al servicio de los sistemas de administración de justicia. Sin embargo, es un tema que da para mucha discusión, ¿no es cierto? Y cómo lo ven ustedes, cómo lo piensan ustedes, desde una mirada externa, insisto, que esto pudiese darse de la mejor manera. Y por último, destacar el concepto de justicia restaurativa. No lo desarrollaron tanto en la presentación, sí en el informe. Creo que con el equipo nosotros acá del programa lo hemos comentado, lo hemos hablado, hemos tratado de hacer algunas iniciativas, sin embargo, no hemos concretado aún nada, pero creo que es un concepto muy interesante que debiera trabajarse de todas maneras y debiera profundizarse de todas maneras si se está pensando en un servicio, una defensoría de atención a víctimas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Paulina por tus comentarios, y vamos a seguir con nuestra última panelista. Ella es Paula Medina, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en criminología de la Universidad Central, con un postítulo en Justicia, Derechos y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia, impartido por la Universidad Diego Portales. Es investigadora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad Central y directora del magíster en Criminología y Justicia Penal de la Facultad de Derecho y Humanidades de la misma universidad. Buenas tardes, Paula. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero partir felicitando al equipo de investigadoras por este gran trabajo desarrollado y agradeciendo, ¿no es cierto?, la invitación, la cordial invitación que me hicieran para comentar la propuesta. La idea de contar con un Servicio Nacional de Atención a la Víctima es un anhelo de hace varios años ya en Chile. Aparece en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y sucesivamente reaparece, ¿no es cierto?, en su segundo gobierno y en los gobiernos también del presidente Piñera. Por lo tanto, parece responder, ¿no es cierto?, a una voluntad política transversal que, sin embargo, no ha llegado a materializarse como tal. La creación de la Red de Asistencia a Víctimas, la reforma constitucional del año 2011, y la Política Nacional del año 2013 avancen en esta materia. Sin embargo, todavía tenemos muchas deudas pendientes, ¿no es cierto?, con este tema, y esta última iniciativa, post-estallido social de una defensoría de las víctimas, la entiendo, ¿no es cierto?, dentro de esta misma línea, podríamos decirlo, dentro de esta misma convicción. Por lo tanto, es una necesidad que no es nueva, que lleva prácticamente más de 13 años en la opinión pública, política, mediática de nuestro país, y que espera una implementación junto con otra serie de grandes reformas en el ámbito de la justicia. Necesitamos un nuevo código penal, necesitamos una ley de ejecución penal, reformas al sistema de justicia penal juvenil y, por cierto, en ciernes una reforma policial. Por lo tanto, me parece importante tomar conciencia de ese contexto que forma parte de lo que ustedes mismos mencionan como esta ecología social, ¿no es cierto?, que impone sin duda desafíos enormes en el ámbito de la justicia para nuestro país, dentro de los cuales esta es una más, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas expectativas, digamos, pero me imagino que no siempre todos los recursos y las posibilidades de llevarlo a cabo. Quisiera destacar en pocos minutos, en mi humilde opinión, algunas de lo que considero fortalezas y debilidades de la propuesta que ustedes mencionan. Dentro de las fortalezas, me parece que es muy acertado que esta propuesta parta de la noción de acceso a la justicia, como un eje transversal, ¿no es cierto?, y un fundamento desde la lógica de un derecho fundamental, que es un derecho además puerta, ¿no es cierto?, para la satisfacción de los demás derechos, que está vinculado además con la tutela judicial. En ese sentido, me parece que además es de toda lógica que un servicio de estas características se albergue, ¿no es cierto?, se sitúe desde el Ministerio de Justicia. Me parece que su asiento en interior no ha ayudado, históricamente visto además, a la autonomía de la política de víctimas, ni a la despolitización del tema.
con lo bueno y malo que eso puede traer, ¿no es cierto?, ni al foco necesariamente en las necesidades de las víctimas, ¿ya? Me parece también valioso que es una propuesta que intenta ser viable, en el sentido de aprovechar los recursos y lo que existe, digamos, y cómo poder potenciarlo, ¿no es cierto?, y articularlo mejor. Eso en términos de política pública es obviamente muy valioso. También me parece muy importante porque como documento además entrega una batería teórica y conceptual que ayuda no solamente a describir y analizar lo que existe hoy día, ¿no es cierto?, en materia de atención a víctimas, sino que también me parece que entrega nociones interesantes para poder crear y construir a partir de estas nociones. Desde ahí, por ejemplo, las nociones como servicio de paso, servicio de permanencia, la distinción entre primera, segunda y tercera respuesta, esta distinción entre modelos de gestión y modelos de atención, que me hubiese gustado que estuviese aún más explícita la descripción de uno y otro. Me parece que eso aportaría como a clarificar a lo que se refieren, pero sin perjuicio de eso se entiende esa distinción, y me parece que es muy importante tenerla a la vista para pensar en esta creación de este servicio. Y por cierto, el concepto de ecología social, que me parece interesantísimo, porque creo que un servicio de estas características no puede ser ajeno al contexto social, cultural, político, económico, ¿no es cierto?, del país. No lo es, de hecho, está en interdependencia con eso, las necesidades de las víctimas están en interdependencia con eso, ¿no es cierto?, y se performan unos a otros. Por lo tanto, me parece que ese es un concepto que es muy aportador para comprender, ¿no es cierto?, las restricciones, las limitaciones, etc. Y también las potencialidades. Me parece también en ese mismo sentido interesante esta identificación que ustedes hacen de las necesidades, tanto surgidas desde la agresión, ¿no es cierto?, del daño, de los múltiples daños que pueden derivar de la victimización, pero también de la victimización en relación a los intereses de justicia, ¿ya? Ese ha sido un foco de tensión, como ustedes muy bien lo muestran, ¿no es cierto?, en el diagnóstico histórico, que ha obedecido además a debates político-ideológicos en la historia de la construcción de la política de víctimas, y me parece que es tiempo de superarlo, digamos, y de ser capaces de entender, ¿no es cierto?, que las necesidades de las víctimas son multidimensionales, son diversas, no pueden estar supeditados unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que aporte en esa concepción integral me parece que es un avance, ¿no es cierto?, y un aporte muy importante de esto. De la misma manera, me parece que es valioso también esta idea de centrarse no solamente en los daños y en los déficits, ¿no es cierto?, que comporta una victimización, sino que también esta noción de las capacidades, ¿ya? Y ligado a eso, que también, ojo con la idea de la mínima intervención, ¿ya? No es que las víctimas necesiten todos los tipos de servicio, ¿no es cierto?, esta terapia de larga data, sino que es necesario partir de que las víctimas pueden necesitar incluso ser dejadas en paz, ser dejadas tranquilas, digamos. Y esa concepción me parece muy importante como de base. En el mismo sentido, dentro de los principios orientadores, me parece valioso la idea de la autonomía, justamente por lo que desarrollé anteriormente, esta idea de centrarse en que el objetivo sean las necesidades de las víctimas y no sean otros objetivos institucionales los que de alguna manera se superpongan en la definición de lo que las víctimas requieren. Me parece valioso también la idea del acceso y la territorialidad. Sí me hubiese gustado o hecho de menos algo que quizás yo no lo percibí claramente, es esta idea de lo local, ¿ya? Porque sabemos, ¿no es cierto?, la necesidad de descentralización que tenemos en nuestro país, y porque me parece que, de hecho, la experiencia, ¿no es cierto?, de los municipios, que muchos de ellos han avanzado justamente en la creación de una oferta propia de oficinas de atención a víctimas o de defensoría de víctimas, me parece que da cuenta, ¿no es cierto?, de que esa necesidad es una necesidad como otro tipo de servicio que se resuelve de manera mucho más operativa a nivel local, ¿ya? Entonces me parece que al pensar esta idea de la territorialidad hay que pensar en esta idea de lo municipal, de lo local, en esa línea, digamos, ¿ya? Y finalmente, otra de las cosas que valoro enormemente de la propuesta, que me pareció genial, es esta idea del gestor de caso, ¿ya? Me cuesta todavía pensarlo, cómo llevarlo a la práctica, porque me parece que es muy desafiante, pero me parece una idea extraordinaria, esta idea de una figura estable, ¿no es cierto?,
que justamente lo que hoy día las víctimas no tienen, tienen una multiplicidad de personas, cargos, instituciones, ¿no es cierto?, en este recorrido que ustedes señalaban. Entonces esta idea de que haya una persona que centralice la información, que dé el espacio de escucha, que explique, que interprete, que traduzca, ¿no es cierto?, los diferentes lenguajes institucionales, me parece que eso es súper interesante como propuesta, innovadora también en ese sentido, y sería un aporte, creo yo, si uno pudiera avanzar en esa línea. Dentro de las debilidades, esto puede ser una cosa formal, pero me pasó algo con el nombre, ¿ya? Ustedes nombran este servicio de diferentes formas a lo largo del documento. Me parece que eso enreda un poco, y además porque en algunas partes aparece esta idea de la defensoría, otra vez aparece la idea de la atención integral, y bueno, yo creo que eso da cuenta también de esta tensión histórica que mencionábamos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí sería bueno como darle una vuelta a eso, ya como uno presenta el nombre de esta institucionalidad, o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una defensoría, porque bueno, ese concepto tiene toda una carga mediática, política hoy día, entonces me parece que no da lo mismo el nombre que tenga esto, ¿no es cierto?, aunque parezca una cosa de forma. Lo otro, si bien comparto muchos de los elementos del diagnóstico que ustedes desarrollan, sí eché de menos, entiendo que un diagnóstico siempre es parcial, digamos, en base a la fuente y a las disponibilidades de datos, eché de menos algo de análisis más cuantitativo en términos de cobertura, ¿no es cierto? El subsecretario ahí avanzaba de que existe más información sobre eso. Me gustaría conocer actualizaciones de diagnósticos respecto a la cobertura, a la oferta de servicios. La DIPRED lo hizo el Ministerio del Interior por ahí por el 2007, pero sería interesante tener una actualización, ¿no es cierto?, de toda la oferta pública y de toda esa demanda para poder tener un estado del arte y una claridad, porque cuando hablamos de cobertura, claro, desde la percepción particular de los profesionales podemos tener algunos datos, pero más claridad, ¿no es cierto?, más dato duro, por así decirlo, respecto a dónde efectivamente hoy día están, porque sin duda hemos avanzado mucho en cobertura en estos años, entonces me imagino que tenemos un panorama distinto, quizás más optimista incluso, que el que podríamos tener, que tuvimos años atrás. Estoy muy de acuerdo con varios de los principios orientadores, como como señalé anteriormente. Sí, eché de menos también, entiendo la idea de la universalidad, ¿no es cierto?, en consonancia con el concepto de Naciones Unidas, pero echo de menos justamente en consonancia con eso la idea de que eso no excluye la idea de la focalización, ¿ya? O sea, preocuparnos de todas las víctimas, ¿no es cierto?, y no sesgar por objetivos institucionales o por directrices institucionales, no implica no focalizar en determinados grupos que justamente por la situación de vulnerabilidad particular en que pueden estar, han sido discriminados justamente del acceso siquiera a esta oferta pública, ¿ya? Y de ahí, bueno, una de las preguntas del chat decía esto, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con las víctimas que no denuncian? Creo que ahí hay un desafío muy importante respecto a las que ni siquiera alcanzan a empezar este recorrido, ¿ya? Y creo que eso requiere una acción positiva, que hay que dirigirla, digamos, para que esas víctimas puedan acceder. Me parece importantísima la idea del género, ¿no es cierto?, de la dimensión de género, pero me parece más interesante aún avanzar a la idea de la interseccionalidad como un criterio orientador, más que solo la idea del género, ¿ya? Eché de menos también algo vinculado con lo que significa la difusión de esta oferta. Creo que uno de los problemas que tenemos hoy día en términos de oferta es el desconocimiento muchas veces por parte de la ciudadanía en general de qué servicios se ofertan, digamos, de cómo llegar a esto, cómo acceder. Hay mucha distorsión mediática también respecto a lo que no se hace o al desamparo en que supuestamente quedarían todas las víctimas. Entonces me parece que cualquier servicio de atención tiene que hacer una fuerte intervención también en lo que significa la difusión de esa oferta, ¿no es cierto?, el conocimiento de esa oferta. Y me gusta mucho la idea del observatorio, también me cuesta imaginármelo, de esta especie como de consejo, me cuesta imaginármelo en términos de cuáles van a ser sus atribuciones, ¿ya?
si va a poder definir, ¿no es cierto?, cambiar modelos, estipular nuevos modelos, cuáles atribuciones legales, institucionales concretas puede tener, digamos, una conformación de esas características. Y echo de menos también en el observatorio la participación directa de las víctimas en la forma de asociaciones de víctimas. Hoy día existen en nuestro país una gran cantidad de asociaciones de víctimas. Solo en el caso, por poner un ejemplo, en ámbitos de delitos viales, las organizaciones de víctimas tuvieron una participación muy importante en lo que fue la política de seguridad vial. Por lo tanto, me parece que en esta lógica de avanzar en participación democrática, ¿no es cierto?, en responsabilizar, en corresponsabilidad, en fin, incluso en esta lógica de salirnos del discurso punitivo, me parece que sería importante pensar en que en una entidad de estas características se pudiesen incorporar organizaciones de víctimas, asociaciones de víctimas, fundaciones asociadas al tema victimológico, etc. Me da susto, entiendo perfectamente la idea de articularse en lo terciario con la red pública. Me da susto, sí, que no tengamos, ¿no es cierto?, la cobertura, ¿ya? Entonces ahí, claro, el desafío es doble, digamos, ¿ya? Esta idea de poder tener psiquiatras propios, por graficarlo en eso, tiene que ver con eso, con asegurarse esa cobertura cuando sabemos además que es urgente y que se requiere en el corto plazo. Pero entiendo que, bueno, que más bien hay que tensionar para que exista esa, sobre todo conociendo los problemas que tenemos en materia de cobertura de salud mental en nuestro país. Entonces, esa es una preocupación. Y finalmente, en materia de reformas legales, yo más bien soy de la idea ambiciosa, por cierto, de pensar que en una nueva constitución nosotros desarrollemos el fin de la pena ligado justamente a la restauración del conflicto social que produjo el delito, más que pensar en el fin de la pena vinculado a la reinserción, a la rehabilitación, a ese tipo de cosas. Me parece que modificar el fin de la pena en estos términos, en la lógica más de la justicia restaurativa, es una oportunidad tanto para victimarios como para víctimas, ¿ya? Creo que hay una doble ganancia en ese sentido. Me parece que además, más allá de lo constitucional, tenemos un desafío justamente en materia de reforma legal, sobre todo de dispersión y de desarticulación legislativa. Creo que tenemos que avanzar a algo así como un estatuto de víctimas, ¿ya?, que nos permita de alguna manera aunar, ¿no es cierto?, y articular la legislación en la materia. Y tendría cuidado, ya que me llamó la atención en el documento, me imagino que esto tiene que ver con la coyuntura de la casuística, quizás voy a ponerlo así, excesiva presencia de esta idea de regular también lo que tiene que ver en materia victimológica con la ejecución penal. Solo pongo una alerta en eso, porque me parece que cuando uno acerca a la víctima hacia todo lo que tiene que ver con el derecho al castigo, aunque puede que no vaya exactamente en esa línea, pero creo que hay que ser cuidadoso en términos de las expectativas que uno coloca respecto a lo que las víctimas pueden esperar de eso, ¿ya? Y porque además en materia victimológica, perdón, mi perro, me parece que es muy importante no guiarnos por la casuística, ¿no es cierto?, ni por la coyuntura, en un tema donde la emocionalidad es tan importante. Entonces me parece que ahí siempre es importante tomar perspectiva y ponderar, digamos, qué es lo más urgente, lo más relevante, por donde hay que avanzar. Así que nada, muchas felicitaciones, me parece un gran trabajo, y ojalá que estas cosas se puedan materializar, ¿no es cierto?, y podamos avanzar decididamente en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos a dar unos minutos para que el grupo de académicos que participó de esta investigación, si quieren, puedan responder o comentar algunos de los puntos que han planteado los panelistas invitados hoy. Muchas gracias, Yuba. Puedo partir yo, luego me gustaría darle la palabra a mis colegas, sobre todo a Alejandro y a María Elena, si quisieran también discutir algunas de las temáticas que hemos discutido acá.
Primero que todo, agradecerles enormemente su feedback, sus comentarios, son muy útiles y muy necesarios para el trabajo que estamos haciendo, así que se los agradecemos montones. Aprovecho también de hacer un agradecimiento al programa Apoyo Víctima y a las corporaciones de atención judicial, que no lo dije al principio, pero que por supuesto con su colaboración, sin su colaboración este estudio hubiese sido imposible. Así que eso también, Paulina, aquí como representante, digamos, y jefa del programa, también transmitir ese agradecimiento, ¿ya? Son muchos los comentarios, dudo que podamos ser capaces de abordarlos todos en este rato. También algunas preguntas que aparecen en el chat. Voy a tratar de concentrarme en 2 o 3 temas que aparecieron que me gustaría poder responder y tal vez mis colegas pudieran también complementar esta respuesta. Lo primero, respecto de los elementos de diagnóstico que Paulina menciona en su comentario. Efectivamente, teníamos, por supuesto, tuvimos a la vista mucho del material que se mencionó, que Paulina mencionó. Nosotros elaboramos 2 informes a lo largo del proyecto, creo que le dimos más espacio a ese material en el primer informe, luego simplemente lo dejamos fuera, pero estaba a la vista. Pero creo que es importante incorporar algunas cosas en la versión final que va a ser finalmente la publicada y que creo que es relevante dejarlo explícito en ese sentido, y así que agradezco ese comentario. Respecto de la temática que tiene que ver con la ley y la nueva ley 21.057 respecto de los niños, claro, efectivamente creo que allí hay una promesa en este minuto de una respuesta, porque de alguna manera esa ley, ¿no?, cambia y modifica el rol del niño o de la niña en el proceso penal a lo largo de todo el proceso penal, ¿no? Tiene implicancias desde el momento de la denuncia en adelante, y cómo el niño o niña participa también hasta la instancia de juicio oral. Creo que, y si ustedes me preguntan, creo que sería muy interesante que nuestros cambios legislativos, si alguna vez se pudieran concretar, también pudiera tener un alcance de esa envergadura para las personas adultas, y no solamente pensar en las víctimas mujeres, por ejemplo, adultas, que por supuesto que pueden ser un grupo específicamente de vulnerabilidad, casos de violencia grave intrafamiliar o delitos sexuales para mujeres adultas, pero para las víctimas adultas en general. Creo que sería un gran avance que pudiéramos contemplar algunos mínimos que esta ley está proponiendo para los niños, también en relación a las víctimas. Ahora sabemos, por ejemplo, que en los casos adultos la protección al momento del juicio, la solicitud de medidas de protección, se pueden solicitar, pero no necesariamente se van a obtener, ¿no? Y depende muchísimo del criterio del juez en el momento. Ahora, creo que independiente de eso, hay algo que va de la mano con esto y que tiene que ver podríamos decir, con la formación o la mentalidad de los profesionales o de los ejecutores de los procesos penales, digamos, tanto desde el punto de vista de la Fiscalía, del mismo Poder Judicial, y también respecto de los profesionales en general que hacen atención de víctimas, de la policía que recibe denuncias, donde tenemos una serie de creencias y de prejuicios que tal vez una ley nos van a ser suficiente, ¿no? Y en ese sentido, creemos que, y en esa línea pensábamos que el observatorio pudiera tener un rol también en asegurar que estas distintas instancias pudieran efectivamente ofrecer una atención orientada hacia el respeto y la dignidad de las personas, ¿no? Hace poquito salió, por ejemplo, un estudio donde se hablaba que en casos de violencia intrafamiliar las reacciones de carabineros como receptores de las denuncias no siempre era la más adecuada. Entonces creo que por supuesto es una tremenda promesa esta nueva ley, pero creo que va a requerir mucho trabajo desde el punto de vista de poder generar cambios culturales al respecto. Y eso, si es cierto para los niños, es aún más cierto para las víctimas adultas, que suelen ser mucho más culpabilizadas o que corren mayores riesgos en esa línea, ¿ya? Eso respecto de esa ley. Y lo último respecto de, bueno, hay varias temáticas interesantes, ¿no es cierto?, que nos comenta Paula Medina. Ahí quisiera mencionar el aspecto de lo local. Nosotros efectivamente hemos visto y algo que hemos aprendido de las entrevistas, tal vez no lo pudimos explicitar, digamos, claramente en el informe,
pero es muy importante poder buscar mecanismos que puedan flexibilizar, por un lado, ¿no es cierto?, la centralidad de los procesos y de poder, que facilite la toma de decisiones a nivel de política, ¿no es cierto?, a nivel nacional, etcétera, versus el desarrollo de lo local, ¿no? Y en ese sentido, creo muy relevante poder tener en cuenta esta doble necesidad que habría que hacerse cargo de ella de alguna manera, y porque también creo que todo lo que tiene que ver con la intervención desde una perspectiva más comunitaria, por ejemplo, se hace muy necesario en la atención de víctimas. De repente tenemos episodios, situaciones que afectan no solo a una familia, a una comunidad entera, a un barrio, a una escuela, y que por lo tanto necesitaríamos una concepción más comunitaria para poder generar ciertas intervenciones o ciertos trabajos de apoyo con esas comunidades. Por lo tanto, efectivamente, allí hay una dimensión que no está desarrollada en el informe, pero que creemos que es muy importante poder incorporarla. Así que muchas gracias por ese comentario. Y respecto a la ejecución penal, básicamente lo que nosotros estábamos pensando era el derecho a la información. El derecho a la información en los casos específicos a lo que tiene que ver con las libertades condicionales o los beneficios, digamos, carcelarios que de alguna manera puedan implicar que el ofensor salga de prisión mucho antes de lo que originalmente se pensó y que eventualmente podría poner en riesgo la seguridad de la víctima. Entonces, tiene que ver con algunas experiencias, por ejemplo, en España, donde efectivamente las víctimas se las mantiene informadas respecto de cualquier cambio que haya en esta fase. Entonces, estábamos pensando más en esa línea. Si bien es cierto que creo que hay públicamente un temor generalizado a que las víctimas puedan tener muchas más expectativas o generar cierta injerencia por ejemplo, en las decisiones finales, más bien la evidencia nos indica que no es exactamente eso lo que las víctimas quieren, ¿no? No necesariamente control desde el punto de vista de la decisión final. Pero sin embargo entiendo que por supuesto siempre hay una dimensión pública que obviamente que no puede recaer en las víctimas individuales, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Eso quisiera yo decir. María Elena. Sí. Yo quería comentar un par de cosas, sin agradecer en primer lugar a todos quienes están participando y las intervenciones que han hecho, también del subsecretario que se tuvo que ir, y sin caer en la repetición de las cosas que ya ha dicho Daniela, que ha contestado varias de las preguntas y algunas preguntas también que he visto que Paula ha contestado directamente en el chat. Quisiera hacerme cargo de un par de cosas que creo que son relevantes. Algunas han sido, que tienen que ver más con el tema penal, que es el tema que me atañe a mí, que ha sido vinculado en esta área. Algo dijo el subsecretario y que tiene que ver con lo siguiente. Este estudio evidentemente no pretende dar una solución completa al problema que tenemos y que data desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Sino que se enfoca de manera paralela en este proyecto que ha sido presentado por el Ministerio de Justicia, ¿cierto? De crear efectivamente de una vez por todas esta Defensoría de Víctimas, para lo cual evidentemente partimos de la base de aprovechar todo lo que ya existe, ¿cierto? Todo el articulado que ya existe, y en ese sentido creo que en primer lugar es bien importante esta primera mirada, a la cual también hace mención Paula Medina, de saber qué es lo que existe hoy en términos, digamos, actuales, para saber cuál es la cobertura que hay y cuáles son las víctimas que están siendo atendidas, porque eso es importante y parte del estudio, parte de un supuesto que es conocido por todos, que es esta sobreoferta que hay en materia de víctimas, de ciertas víctimas, y no la oferta que existe respecto de otras. Y eso es algo de lo cual todos quienes intervenimos en víctimas sabemos que existe, ¿ya? Y también que puede poner en tela de juicio tal vez algunas instituciones que ya existen, en el sentido de cuántas víctimas efectivamente se han hecho cargo y cuánto se está invirtiendo en las mismas, para efectos de hacer más operativo justamente el tema de recursos públicos que existen en relación con las víctimas. Hay algunas ideas en todo caso que aparecen en el documento y que yo creo que es importante mirarlas en conjunto. Algo hizo mención el subsecretario, pero tengámoslas en cuenta en el siguiente sentido. Paula Medina refirió muy correctamente la necesidad de
reformas integrales en distintos cuerpos normativos. Sin embargo, uno al que no hice mención, que probablemente es de los más importantes en cuanto a la intervención de víctimas, tiene que ver justamente con el Código Procesal Penal. Y en ese sentido es importante ver lo que está pasando hoy día en estos proyectos a los que hizo mención él, que es el tema de, por ejemplo, tener una mayor cobertura en materia de acuerdo reparatorio. Pero ahí, a propósito del comentario que ella hizo, que tiene que ver con la ejecución, ese es un tema que salió en la Comisión de Reforma Procesal Penal el año 2018, que también salió este año en la Comisión de Reforma para la vuelta a la normalidad y que ha salido a propósito de las libertades condicionales. Y tiene que ver sobre todo, Paula, no solo con el tema de libertad condicional, sino sobre todo con lo que ocurre hoy día respecto a penas sustitutivas, en que la víctima está completamente anulada del sistema, en que no tengo un ministerio público tampoco que esté interviniendo, de tal manera que, sobre todo respecto a libertad vigilada intensiva, por ejemplo, tenemos a víctimas completamente desprotegidas, sin posibilidad alguna de tener intervención en esa sede de ejecución. Entonces me parece que esa es una necesidad urgente que por lo mismo es recogida por este documento, y además refleja una preocupación creciente del sistema procesal penal en su conjunto. En relación con varias de las propuestas, de los comentarios que se han hecho, ya han estado contestando. A mí me parece que una primera pregunta que se hace es: ¿qué pasa si no llega a puerto la ley de defensoría? Yo creo que hoy día estamos en un punto sin retorno probablemente, que va a tener que producirse algunas modificaciones, sobre todo por el tema constitucional que se nos viene encima, y en que cada vez la víctima ha adquirido mayor empoderamiento, ¿cierto? Y probablemente es una de las razones del gran descontento social que existe hoy día en nuestro país, justamente por el tema de las víctimas. Y otra cuestión interesante que quería mencionar, que no me parece que se haya mencionado, a menos que no lo haya escuchado, que no estoy con muy buen audio, tiene que ver con una cuestión que yo creo que sí funciona, y lo digo desde una perspectiva también de experiencia personal, porque es cómo actuamos nosotros en la oficina de víctimas en la que trabajo, en la Universidad Católica, que tiene que ver con esta interrelación con abogados de familia asociados justamente a causas en que existan víctimas que estén en un contexto de vulnerabilidad y necesidad de protección también en el área de familia. Me parece que esa es una necesidad creciente, y muchos de los equipos que fueron consultados dan cuenta también de esa necesidad. Así que eso les quería comentar en cuanto a una pregunta que se hace, que me parece que tampoco la contestó, y con esto termino para darle la palabra a la Ale, respecto a qué pasa con estas víctimas que no hacen la denuncia. La verdad es que nosotros efectivamente en otros países existe esa posibilidad, pero se genera un problema importante, porque lo primero es determinar si efectivamente nos encontramos frente a víctimas. Porque también hay un derecho, ¿cierto?, de personas que son imputadas de delito frente a la posibilidad de una denuncia, por ejemplo, que sea una denuncia calumniosa, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, lo que nos pasa en nuestro país, en otros países, que está vinculado al tema de fondos asociados a víctimas, ¿cierto? Entonces, lo primero, para esos efectos, sin perjuicio de poder darle en un servicio, ¿cierto?, pensando en un servicio más ambicioso, darle también algún tipo de cobertura en el sentido sobre todo del tema psicológico, ¿cierto?, o lo que pudiese ser tal vez algún tipo de representación en el ámbito civil. En los casos, por ejemplo, de delitos que estén prescritos, ¿cierto?, en que no haya posibilidad de perseguir el delito, evidentemente que podría ser, pero lo primero es determinar, efectivamente hacer filtros respecto al tema de la calidad de víctima, que no es tan fácil de determinar cuando no hay una denuncia por medio, que hoy día nos sirve como un criterio diferenciador respecto a los casos en que estamos frente a una efectiva víctima, en los casos que no. Eso quería comentar. Alejandra. Sí, gracias, Luz. Yo quería comentar un par de cosas con respecto a lo que señalaba María Elena. Al final sí es un temazo, digamos, el tema de cómo se involucra a personas que han sido víctimas y que no tienen un rol de denuncia, y efectivamente un sistema o un servicio de víctimas de la justicia penal es difícil, ¿no es cierto?, encontrar camino. Yo pensaba ahora a cierto tipo de víctimas, por ejemplo, que por las circunstancias del delito se sabe, ¿no es cierto?, se conoce que son procesos de victimización que impiden denunciar. A lo mejor, ¿no es cierto?, tendría que haber ahí a lo mejor algún espacio para apoyar esos procesos.
No así a lo mejor en otras víctimas que no necesitan ningún impulso, digamos, y si no quieren denunciarlo, entonces porque el sistema se va a hacer cargo. Entonces son como pequeñas líneas que uno pudiera como ir viendo en ese detalle. Quiero decir dos cosas que no tienen bueno, una tiene que ver no tanto con el servicio, sino con cómo el contexto también permea las posibilidades que puede tener un servicio. Una es la que tiene que ver con el tema de justicia restaurativa, que se ha tratado en algunos comentarios, y con la punitividad del sistema y todo eso, bueno, y con lo que tiene que ver con las necesidades de justicia de las víctimas. O sea, un sistema que tiene un procedimiento adversarial enfocado a la investigación y a la imposición de una condena, naturalmente no va a satisfacer muchas necesidades de justicia por muchas reformas que hagamos y por muchos sistemas de víctimas que pongamos en pie. Entonces, en ese sentido, hay toda, ¿no es cierto?, una literatura y una experiencia sobre necesidades de las víctimas y sobre justicia procedimental que añora, digamos, tener ciertos espacios de más significativos para efectos de experiencias de justicia de las víctimas. Y en ese sentido, si el sistema penal realmente se quiere hacer cargo de esas necesidades, evidentemente, desde mi punto de vista, tiene que abrirse a otros mecanismos que amparen de esa manera a las víctimas que voluntariamente, ¿no es cierto?, quieran participar para poder cubrir, digamos, y tener una mejor experiencia con el sistema de justicia. Y bueno, y ahí me encantó la idea de Paula Medina de poner esto como fin de la pena en la Constitución, ¿no? Sería bonito, o agregarlo. Luego, y me hace sentido con respecto a la ley que se mencionó, la ley de entrevista videograbada, más allá del contenido, digamos, bueno, quiero recordar lo resistida que fue esa ley en términos de debido proceso con respecto, ¿no es cierto?, a los imputados, y eso pone de manifiesto cuáles son las complicaciones, ¿no es cierto?, de hacer conversar los derechos de las víctimas con los derechos del debido proceso. Pero bueno, esa ley se está implementando, y lo que me gustaría destacar con eso es la interinstitucionalidad que ha rodeado tanto la implementación como las necesidades de formación de esa ley. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo justamente para esto, es decir, si queremos tener un servicio que además articule a muchas organizaciones, se tiene que hacer de una manera súper seria, con mucho seguimiento, como esta ley se ha hecho, y sobre todo con un programa de capacitación potente. Y en ese sentido, se hablaba sobre la difusión que tiene que haber de estos servicios hacia el público, por decirlo así. Yo creo que es muy importante que también haya una difusión y capacitación, sobre todo intrainstitucional. Digamos. O sea, si es un servicio que va a articular a 10 instituciones o a 15, no sé, las que sean, bueno, todas esas instituciones tienen que estar permeadas de las lógicas, y por lo tanto no podemos tener un servicio aislado, articulador, si va a estar trabajando con fiscales, con jueces, con policías, con servicios de salud que no estén familiarizados con eso. Entonces yo creo que una labor súper relevante y que integra, ¿no es cierto?, en nuestro modelo, en su organigrama, el tema de estudio y de capacitación, que yo creo que es súper clave para estos efectos. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Estamos en el tiempo. Hemos tenido un chat muy activo hoy, porque no solo el público ha planteado preguntas, sino que también han recibido respuestas inmediatas y respuestas que fueron tomadas también en esta conversación y discusión. Así que ha sido muy, muy interesante, y ustedes también como equipo de investigación están teniendo bastante feedback desde este frente, ¿no?, que es el chat. Quiero agradecerles a todos su presencia hoy en este seminario. Les recordamos que el video, además de la presentación que fue entregada, van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en marzo del 2021 y también estará disponible online. Daniela está pidiendo la palabra y vamos a darle un par de minutos. Gracias. Es solo para dar una idea, para cerrar con una idea central que creo que es importante resaltarla, ¿no?
Habitualmente hay una creencia de que los derechos de las víctimas, a propósito de lo que dijo Alejandra Mera, me quiero agarrar de eso, está en oposición al debido proceso, a los derechos del imputado. Las investigaciones que tenemos, de los cuales tenemos información, no tanto a nivel internacional, y también algunas informaciones que tenemos a nivel nacional, nos indican que las necesidades de las víctimas no son opuestas a los derechos del imputado, y de hecho son complementarias, y podemos perfectamente pensar en sistemas de acceso a la justicia que pueden ir en beneficio de ambos actores. Y yo creo que eso es central. Y lo segundo es quedarnos con la idea de que el acceso a la justicia para las víctimas de delitos es una excelente puerta de entrada para que como sociedad chilena recuperemos la confianza en nuestras instituciones, algo que está muy de capa caída, digamos, en estos días, y que lo podemos ver en muchos episodios, digamos, muy lamentables a nivel de violencia social. En particular estoy pensando en el linchamiento que hubo hace unos días en Puente Alto, ¿no? Eso, con esas dos ideas quisiera cerrar y agradecer a las personas que nos han ido comentando, que son todas que hemos ido tomando puntes. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos volveremos a encontrar. Como acá aclarábamos, por si no había quedado la duda respecto al estudio, el estudio será publicado acá, como plantea el mismo Centro de Políticas Públicas. Ya el informe final estará en Propuestas para Chile, que es un libro que se lanzará en marzo del año 2021, y la presentación de hoy el video de este seminario estará disponible en la página del Centro de Políticas Públicas. Muy bien, que estén muy bien, buenas tardes.